días tengan mis hermanos. El Señor me los bendiga grandemente. Eh, Gracias le damos a Dios por la oportunidad de estar reunidos una vez más en este nuevo año, agradeciéndole y bendiciendo su santo nombre, todos reunidos, glorificándole a Él. En esta mañana me toca a mí llevar el mensaje de la palabra. Les invito que por favor estén buscando en sus Biblias el capítulo 29 de Éxodos. Sabemos que el capítulo es un poco extenso, porque hoy en la mañana cuando llegamos vi que lo estaban teniendo como lectura, pero les pido que por favor me acompañen a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. Dice la palabra del Señor así: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldre sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y la ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen tus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Agradezcamos al Señor en esta mañana. Padre, en esta mañana, Señor, agradecemos por tu gran amor y misericordia. Cuán amor, Dios, has tenido tú para con nosotros, Dios. Estamos aquí, Padre, reunidos porque a ti te ha placido traernos, Señor, para congregarnos y venir a alabar y glorificar y adorar tu santo y maravilloso nombre. Padre, en esta mañana, Dios, rogamos que tú, por medio de tu palabra, Señor, nos ayudes, Dios, a capacitarnos cada día, que podamos ser redarguidos por medio de ella, Padre. Padre, gracias, gracias, Dios. Padre, ruego que tú hables a nuestras vidas, que tú hables a nuestros corazones, y que el Espíritu Santo pueda, Dios, redarguir, Señor, y que podamos poner en práctica lo que aprendamos, Señor, el día de hoy. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tú, Dios, dirijas nuestras vidas cada día, y que tú, Señor, dirijas mi boca ahora que voy a estar predicando tu palabra, y que seas tú que nos asistas en esta mañana. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias. Amén y amén. En esta mañana, este capítulo 29 de Éxodo nos estará hablando de la consagración de los sacerdotes. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esta consagración con cada uno de nosotros en el día de hoy? Primero quiero decirles que solo sacerdotes consagrados por medio de un sacrificio eran habilitados a servirle al Señor. Esto que vamos a estar viendo el día de hoy salvaguardaba a los sacerdotes para no morir cuando entraban ellos al tabernáculo. Pero ¿cuál era la razón? Podríamos preguntarnos por qué podían morir ellos al estar delante de la presencia de Dios Altísimo, de ese Dios infinitamente santo. Simplemente ellos podían morir, era por su pecado. Así que en la mañana del día de hoy vamos a estar viendo la consagración de los sacerdotes, pero para llevarlo al día de hoy, a cada uno de nosotros, vamos a estar viendo que la consagración es necesaria para cada uno de nosotros, los creyentes. Como primer punto, vamos a estar viendo
que Él nos escogió para consagrarnos a cada uno de nosotros. Como segundo punto, vamos a estar viendo el proceso para la consagración. Y como tercer punto, vamos a estar viendo el resultado o los beneficios de esa consagración. Pero para estar entrando y tener claro el tema de hoy, tenemos que saber qué es la consagración o qué significa ser consagrado. Consagrado significa ser apartado, ser separado, ser dedicado a las cosas santas, a las cosas que son del Señor. Eso significa ser consagrado. Y teniendo esto en mente, consagrado también en hebreo, que se me pasaba por alto, en hebreo significa llenar las manos o ser llenado de, o sea, ser llenado de la presencia del Señor. Entonces, con esta idea, hermano, podemos decir que la consagración significa llegar a Dios con las manos vacías, porque solamente Dios puede llenar nuestras manos. Eso es lo que significa en verdad consagrar, ser apartado es llegar a Dios con manos vacías porque Él quiere llenarnos. Ese es el privilegio que tenemos nosotros de parte de Dios a ser aceptados por Él. Entonces, para entrar al primer punto, hermano, leamos el pedacito del primer versículo que dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Primero tenemos que saber que quien habla aquí es Dios directamente, porque dice, esto es lo que les harás para consagrarlo. Dios hablándole a Moisés, Él es el que decide consagrar a estos sacerdotes, a Aarón y a sus hijos. En este capítulo, hermano, podemos ver primeramente que tenía que realizarse primeramente la consagración de estos sacerdotes. Y por medio de, esta consagración iba a ser hecha a Dios por medio de una ceremonia. Esta ceremonia manifestaba que los aceptaba, que ellos eran aceptados delante de Dios por medio de esta ceremonia que vamos a estar viendo más adelante. Significaba que ellos ahora, por medio de esta ceremonia, iban a ser aceptados y podían servirle al Señor. Como dice Hebreos 5:4 al 5, dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, ninguno de nosotros, por nuestras fuerzas, por nuestra capacidad, puede acercarse al Señor. Ninguno de nosotros, sino por medio de la obra redentora de Cristo. Y lo que vamos a estar viendo hoy de estos sacrificios que habla de estos animales, vamos a ver reflejado a Cristo en todos estos sacrificios. Nótese, hermano, que todos cuantos van a ser empleados al servicio de Dios tienen que ser santificados para Él. En primer lugar, ha de ser aceptada la persona. Tiene que ser aceptada para después ser aceptado todo servicio que vaya a hacer al Señor. Y como vemos, el mandato era del Señor y quien iba a realizar esta consagración era Moisés en representación de nuestro Señor Jesucristo. Pero para primero ser consagrados, quiero que vayamos a la parte del versículo, la parte 2 del versículo 1, para ver que tenían que haber diferentes ofrendas. Y estas ofrendas eran 3 sacrificios que se iban a hacer. Dice la parte 2 del versículo 1, toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Yo me imagino que muchos saben lo que es un becerro y muchos saben lo que es un carnero. Pero si algunos no tienen la idea, sabemos que el becerro simplemente es el hijo de la vaca y el carnero es aquel ovejo que es el ovejo mayor ya. Pero nos dice que tomen este sacrificio, pero quiero que vayamos ahora al versículo 10 para ver el primer sacrificio, que es el sacrificio de expiación. Nos habla del versículo 10 al versículo 14. Después llevarás
el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Y tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Y el 14 dice: pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Este es el primer sacrificio que había de hacerse. Y el primer sacrificio, el primer animal era un becerro, como hemos leído. Este becerro sabemos que representaba a Cristo, que murió por nosotros en la cruz. Porque este primer sacrificio que vamos a ver es la expiación por el pecado. Y sabemos lo que significa expiación. Creo que tenemos una idea de lo que significa la expiación por el pecado. Es el intercambio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cuán agradecidos debemos estar nosotros por ese sacrificio tan grande que hizo el Señor al enviar a su Hijo a morir en esa cruz. Pero veamos la parte final del versículo 10, dice: y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre él, sobre la cabeza del becerro. ¿Sabe lo que significaba poner las manos sobre la cabeza de este becerro? Pues esto significaba confesar sus propios pecados. O sea, era confesar que ellos debían morir. Pero tengamos presente que estos sacrificios, hermanos, no eran sacrificios como tal perfectos delante de Dios, porque se necesitaban 3 animales para poder tener una expiación primeramente, para ver una ofrenda de holocausto, que es el segundo animal, y también para ser ellos consagrados necesitaban el tercer sacrificio. Pero ahora nosotros, por medio de la justicia de Cristo, ahora no necesitamos esos 3 animales. Ahora nosotros necesitamos solamente aquel sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz por ti y por mí. Y ahora nosotros podemos ser ahora consagrados por medio de ese sacrificio, por medio de Él. ¿Cuán agradecidos debemos estar nosotros? Ese único y verdadero sacrificio, aquel cordero perfecto, nos permite ahora nosotros acercarnos al Señor. Esa es la ofrenda de expiación. Así que, hermanos, el poner las manos no es para hacernos a nosotros más santos como muchos creen. Hay personas que creen que poner las manos sobre algo es darle a ellos que tengan poder, que ellos tengan algún don para sanar. Pero aquí la imposición de mano significa la identificación que tiene que tener aquel sacerdote con la iglesia. Esta imposición de mano era porque ellos iban a servir a Dios y al pueblo. Nótese que en los 3 casos de estos animales, el poner las manos era para transferir el pecado de ellos a esta víctima. Así ahora nuestra fe en Cristo transfiere nuestros pecados también a ese milagro tan grande que hizo Cristo al morir en la cruz por cada uno de nosotros. Pero quiero también que vayamos y miremos el segundo sacrificio. El segundo sacrificio lo tenemos en el versículo 15 hasta al versículo 18. Dice: asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza,
y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Ahora vemos este segundo sacrificio. Y sabemos que hablamos ahorita del becerro, pero ahora estamos hablando del primer carnero, que iba a ser otro sacrificio, pero era ahora el sacrificio de holocausto. Holocausto, creo que tienen ya la idea, holocausto es cuando se lleva a cabo un sacrificio y es quemado completamente, totalmente es quemado, totalmente es dado en ofrenda al Señor. El cordero debía de ser lavado y cortado en pedazos. Esta ofrenda quemada recibía simbólicamente los pecados de estos sacerdotes. Y al poner las manos sobre el animal, confesaban ellos su pecado nuevamente. Como seres humanos, hermanos, creo que no hemos podido dar nuestro todo a nuestro Señor, porque darlo todo por nuestro pecado sería morir. Y no hay necesidad de hacerlo porque Él murió por nosotros en la cruz. Y ahora nosotros podemos estar agradecidos porque Él es esa ofrenda totalmente quemada, totalmente ofrecida al Señor que está en los cielos. Asimismo, Cristo dio, hermano, todo por nosotros al morir en esa cruz, así como este cordero. Y ahora Él representa ese cordero inmolado, que por medio de ese sacrificio nos ha redimido ahora a nosotros. Y ahora podemos estar agradecidos por ese sacrificio tan maravilloso que Él nos ha dado. Y ahora en agradecimiento a ese sacrificio tan grande que Él ha hecho, creo que podemos recordar Romanos capítulo 12, que nos dice que nosotros ahora en agradecimiento tenemos que tener o dar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es nuestro compromiso ahora, estar delante de Dios y ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Sé que les dije que habían 3 sacrificios, pero quiero que primero, antes de ver el tercer sacrificio, quiero que regresemos un poco y veamos también lo que implicaba todos estos sacrificios o toda esta consagración. Implicaba también, como dice el versículo 4, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás en agua. Esto era otro requisito que había que hacer para que el sacerdote pudiera ser consagrado. Dice que los lavarás en agua. Podemos mirar, hermanos, que primero tenemos que entender que este lavamiento no era para todo el pueblo en ese momento, para todo el pueblo en general, sino que era para aquellos específicamente que iban a servir al Señor allá en ese tabernáculo. La ceremonia aquí descrita era específicamente para esos sacerdotes que Dios había escogido. Este proceso de consagración no se llevaba a cabo dentro del tabernáculo, porque dice el versículo 10, el versículo que no era dentro del tabernáculo, era a las puertas del tabernáculo de reunión. El proceso de consagración también era necesario ser lavados, ser limpios para poder estar delante de nuestro Dios. Pero podríamos preguntarnos, ellos en ese momento eran lavados por el agua al presente. Me imagino que al frente del lavacro, ahí con esa agua eran ellos lavados. Pero el día de hoy, ¿qué podríamos, podemos imaginarnos qué significa este lavado? Porque muchos creen, estudiando esto, muchos creían, no, que esto significaba el bautismo, que al ser bautizados en agua nosotros ahora somos lavados. No, la única forma que ahora el cristiano, ahora el sacerdote puede ser lavado es por la obra redentora de Cristo por medio de su palabra. En Efesios 5:26, hablando de la iglesia,
dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El Salmo 119 también nos dice, con el Salmo 19 nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La única forma que el cristiano ahora puede ser lavado, puede ser limpiado, es por medio de la palabra del Señor. Esa palabra, la palabra del Señor es la que nos lleva y nos mantiene a nosotros cuando andamos firme en sus caminos, y conforme a la palabra es la que nos mantiene ahora limpio para nuestro Dios. Tenemos que ser lavados por Cristo, porque el hombre por sí mismo, hermano, por más que intente, no puede lavarse. Dicen algunos comentaristas acerca de este lavado a la puerta de reunión del tabernáculo, que les enseñaba a los sacerdotes la humildad. No podemos ser limpios de nuestros pecados sin habernos humillado, así como estos sacerdotes estaban allí adelante. No podemos ser limpios delante de nuestro Dios sin confesar nuestros pecados, reconociendo y humillándonos delante de Él, que somos pecadores. Esta gran limpieza se realizaba una sola vez. Ellos eran limpios y eran lavados por Moisés. Ni siquiera fue que Dios dio instrucciones, vayan y lávense, sino que le dice a Moisés que ellos vayan y sean lavados, pero lavados por Moisés. Y como ya les dije al principio, Moisés en este momento era a Cristo. Y así, en esa representación, Él ahora puede lavar nuestras vidas por medio de su palabra. De allí en adelante, hermanos, ya cuando somos lavados por la obra de Cristo, ahora solamente recuerdan el ejemplo de Jesús cuando lavaba los pies de sus discípulos, lo que le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, no, lávame completo. Él le dice, no, ya no necesita ser lavado porque ya ha sido lavado por la palabra. Lo que necesita ahora es que sean lavados tus pies. Así como estos antiguos sacerdotes, todos los cristianos son lavados ahora por la obra de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de su palabra ahora podemos ser limpios para Él. En Apocalipsis 1:5, quiero que vayan allá, dice así. Apocalipsis 1:5. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuán agradecidos debemos estar nosotros con Dios, porque aquel primogénito, aquel Hijo de Dios, por medio de su sangre, ahora podemos ser lavados, y por medio de su palabra. Pero regresemos de nuevo a Éxodo 29. Vamos a estar viendo otro de estos requisitos que necesitaban estos sacerdotes para ser consagrados al Señor. En el versículo 5 y 6 nos dice, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el pectoral, y la ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Podemos mirar, hermanos, que no solamente bastaban los 3 sacrificios, no bastaba solamente ser lavados, sino que ahora ellos tenían que ser vestidos. Y se puede dar cuenta también que ni siquiera les dicen, yo les voy a dar este vestido y ustedes se van a vestir. Se pueden dar cuenta que dice que ellos van a ser vestidos. Ellos
tampoco en este momento por sí mismo no podía ser capaces de vestirse. Pero veamos qué significa ser revestidos por el Señor. Quiero que vayamos a Isaías 61:10. Isaías 61:10. Isaías 61:10 dice así: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Eso es lo que significa esta vestidura en este momento. Significa que ahora Él nos viste con esa salvación maravillosa, que Él nos viste con su justicia. Y por lo tanto ahora el cristiano por ese revestimiento de salvación ahora puede vivir en justicia delante de nuestro Señor Jesucristo. Así como estos sacerdotes, todo creyente está revestido de la vestidura de Cristo, de su justicia. Pero también quiero que vayamos a Apocalipsis 3:5 para ver también lo que el Señor hace al revestirnos con su palabra. Dice Apocalipsis 3:5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Imagina, hermano, el privilegio tan grande que tenemos al ser vestidos de salvación. Él nos confesará, Cristo nos confesará delante de su Padre. Ese es el beneficio tan grande que tenemos al ser revestidos de esas vestiduras de salvación. Así como estas ropas fueron provistas no por ellos, sino por el mismo Dios. Y no les costaron a ellos ni trabajo, ni les costó a ellos trabajar para comprarla, ni mucho menos trabajaron para hacerla. Así tú y yo, querido hermano, debemos ponernos esas vestiduras que Cristo nos da. Y ahora podemos disfrutar de esa salvación y esa justicia que el Señor tiene para con nosotros. Otro beneficio no. En el capítulo 29, otro requisito que tenía que tener, que debía de haberse hecho para la consagración, nos queda en el versículo 7 y 9. Dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Cuán maravilloso es nuestro Señor en este momento, que nos permite ser a ellos y a nosotros el día de hoy ser ungidos. Pero podríamos nosotros tener presente lo que es tener la unción de Dios en nuestras vidas. Quiero que primero entendamos lo que en verdad no es unción, porque algunos tienen una idea errada de lo que es la unción. Y no creamos que la unción es como muchos pintan y dicen a otros y hacen creer a otros que es poner las manos sobre una persona y una persona puede caer al piso. Y unos llegan al extremo de decir que no necesito ni siquiera poner las manos, sino que simplemente un soplido hace que esta persona también caiga al piso. Pero no, hermano, la verdadera unción de nuestro Señor Jesucristo podemos leerla en Juan, y la primera carta de Juan,
el versículo 2, no, el capítulo 2. Que nos dice que vosotros tenéis la unción del Santo. 2:25. Esa verdadera unción es el Espíritu Santo que ahora mora en cada uno de nosotros los creyentes, aquellos que son en verdad el verdadero sacerdocio del Señor. A veces podemos nosotros creer que tenemos un poquitico de ese Espíritu Santo porque a veces creemos como personas o como seres humanos que le fallamos al Señor. Pero el Señor también nos dice en Juan 3:34, 3:34, no, ya va, déjeme un momento. Se me perdió el texto. No, en Juan 13 es, en Juan, el Evangelio. En Juan 13 nos dice que Él ahora por medio de su Espíritu Santo, Él ahora por medio de su Espíritu Santo nos unge y que Él nos da el Espíritu Santo sin medida. La cita exactamente no me acuerdo, pero dice en Juan que Él nos da el Espíritu Santo con que Él nos unge sin medida. Esa es la verdadera unción que todo cristiano tiene, tener el Espíritu Santo sin medida. Y no creamos, hermanos, que a veces porque fallamos, tenemos al Espíritu Santo un poquito o el Espíritu Santo se aparta de nosotros. Porque la palabra del Señor dice que Él nos lo da a nosotros y nos lo da sin medida. Ahora podemos confiar por medio de la obra de esa unción que Jesucristo al morir en la cruz ahora nos da. ¿Se acuerdan cuando dice que Él tiene que subir, ascender al Padre para poder que el Consolador esté con nosotros? Esa es la verdadera unción que nos habla la Escritura, la unción del Santo. Esa es la verdadera unción. Pero ahora quiero que vayamos en el versículo 19, 20 y 21. Vamos a estar viendo el tercer y último sacrificio. Y dice, tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y lo tomarás y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. El tercer animal, hermano, era el sacrificio que se ofrecía para la consagración del sacerdote. Podemos mirar que en el versículo 10 nos dice que él le mandaban a poner la sangre en el lóbulo de la oreja, en el dedo derecho de la mano y en el dedo derecho del pulgar del pie. La sangre en la oreja, hermano, significaba que ahora ellos tenían que oír la voz de nuestro Señor. Así tú y yo, hermanos, así como ellos pueden ahora oír por medio de esta consagración la voz del Señor, así tú y yo ahora somos capacitados para poder oír la voz de nuestro Señor Jesucristo. Pero podríamos hacernos una pregunta: ¿dónde escuchamos ahora nosotros la voz de Dios? Creo que en esto tenemos que tener una idea clara y creo que muchos la tienen. Solamente por la palabra del Señor podemos nosotros oír la voz de Él. No hay ninguna otra forma. Solo en la palabra del Señor podemos oír su voz. Pero también nos dice que después del lóbulo ponerlo en el dedo pulgar derecho de su mano. Esto nos habla, esta sangre en el dedo pulgar, que ahora ellos pueden hacer la verdadera obra, las obras santas que el Señor nos manda al consagrarnos. Y también nos habla de la sangre en el dedo pulgar del pie. Esto era también para señalar que el andar en pureza
Ellos ahora tenían que andar en pureza cuidadosamente al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para tener claro cómo tenemos que andar, quiero que vayamos a Efesios, el capítulo 4, versículo 1 y 2. Efesios 4, versículo 1 y 2. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora nosotros, por medio de esta sangre que es aplicada a nosotros, ahora podemos andar en humildad, podemos andar en amor. Esta consagración de estos dedos, de esta oreja y de este pie, eso nos indicaba que ahora pueden andar ellos humildemente delante de Dios, humillado delante de Él. Pero regresemos a Éxodo 29, el versículo 21. Nos dice así: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre la vestidura de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Así que podemos mirar también en este versículo 21 que Dios quería esta sangre mezclada con aceite. Nos habla de la sangre y nos habla de la unción de Dios. De esta combinación estuve investigando y me gustó algo que Spurgeon, él escribe y dice, hablando de esto, decía Spurgeon, que necesitamos conocer esa doble unción de la sangre de Jesús que limpia y el aceite del Espíritu Santo que nos perfuma. Esa es la maravillosa unción que necesitamos de verdad nosotros conocer. Y decía, es bueno ver cómo estas dos se mezclan en uno. Y dice Spurgeon también hablando que es un error terrible poner la sangre y el aceite en oposición. Siempre deben ir juntos. La sangre de Cristo, al él morir en la cruz y al morir y resucitar y ascender al Padre y nos deja al Espíritu Santo, ahora ese es la verdadera unción y el verdadero perfume. Y estas dos no pueden separarse, estas dos maravillosas obras. Dice Spurgeon también otro pedacito: no podríamos recibir la unción del Espíritu Santo sin que antes el Señor Jesucristo, habiendo resucitado, no hubiese ascendido al cielo y se hubiese depositado en el trono de majestuosidad. Ahora, por medio de ese sacrificio tenemos a nuestro consolador. Por medio de esa sangre derramada en la cruz, ahora nosotros tenemos ese consolador que habita en cada uno de nosotros como templo del Señor. Y quiero que ahora vayamos al último punto, que es el resultado o el beneficio de esta consagración. Podemos mirar que el resultado y el beneficio de esta consagración es que ahora ellos pueden servir a Dios libremente, sin temor, porque no van a ser consumidos cuando se acerquen a Dios. Pueden ellos ofrecerle ofrenda de paz al Señor. Como dice el versículo 28, dice, y serás para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Pero el versículo 24 y 25 también nos dice,
Bueno, podríamos leer del versículo 22, hablando de este segundo carnero. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Y el 23 nos dice, también una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y el 24 nos dice, y pondrás solo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Y después lo tomarán de sus manos y lo harás al arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda mecida a Jehová. Ahora ellos eran beneficiados porque ellos ahora podían dar ofrenda al Señor. Y de esa misma ofrenda también ellos podían ser partícipes de esta ofrenda al recibir la consagración por medio de todos estos estatutos que el Señor había puesto para ser consagrados. Dice que pondrás el pecho del carnero y la ofrenda mecida que quedaba reservada. Gracias. Dice que pondrás esta ofrenda mecida que quedaba reservada para que comieran Aarón y sus hijos. Así la vida del segundo carnero era aplicada también al sacerdote, aparte de que era primeramente aplicada por la sangre, su vida como ya vimos, en el lóbulo de la oreja, en la mano derecha y en el pie derecho. Luego, a través de este ritual, el sacerdote aplicaba su vida tomando el cordero, comiendo de él. Este es uno de los beneficios que ahora podemos tener nosotros como hijos del Señor, participar de la mesa del Señor Jesús. En esta mañana tuvimos la Santa Cena. Solamente nosotros, por medio de la fe, ahora obrada por medio de Cristo y del Espíritu Santo en nuestras vidas, ahora nosotros podemos participar de la mesa del Señor Jesucristo. Hermano, quiero que hagamos una distinción. El comer del sacrificio no tiene por objeto dar vida, porque quien nos da vida como tal es el sacrificio de Cristo en la cruz, no el comer. Porque ningún muerto puede comer. Podríamos decirle a una persona inconversa, ven y participa de la cena del Señor, pero él no va a comprender lo que está haciendo. Este participar de la comida de estos sacerdotes, participar de la comida que el Señor mandaba consagrar, no, indicaba que la vida espiritual del creyente debe ser alimentada y sostenida todos los días por la palabra de Dios. Comer, hermano, tenemos que entender que es personal para cada creyente, para cada persona. Así como cada quien come, naturalmente se sienta en su casa y va y almuerza, desayuna y hace comida, nosotros tenemos como creyentes, debemos ser nosotros alimentados todos los días por la palabra del Señor. Es que si no nos alimentamos todos los días, allí es cuando el creyente verdaderamente se pudiera decir que fracasa, porque solamente comer la palabra del Señor es lo que nos mantiene a nosotros en sus caminos. El versículo 28 nos hablaba de la ofrenda de paz, pero también quiero que veamos el versículo 30. Dice, por 7 días vestirás, por 7 días vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir al santuario. Por 7 días vestirá, o sea, también podemos decir que otro de los beneficios es que Aarón y su familia
iban a seguir perpetuamente allí, participando de esta consagración para ellos servir al Señor. O sea, no solamente Aarón, podemos decir que iba a morir y se iba a acabar el sacerdocio, sino que el beneficio que ellos tienen también en ese momento es que iba a hacer su sacerdocio a perpetuidad. La gran y maravillosa obra que tienen Aarón ahora es que puede estar sirviendo al Señor libremente. Pero también podemos mirar en el versículo 33 que dice, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo la expiación para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no comerá porque son santas. Otro privilegio más. Ellos pueden participar de estas cosas y dice que el extraño no puede comer. Pero hermano, llevándolo a reflexión, nosotros podríamos decir que ninguno el día de hoy, a menos que estuviéramos en Israel, podríamos decir que pertenecemos al linaje de Aarón sanguíneamente. Pero el día de hoy podemos ver que ninguno de nosotros, si nos ponemos a mirar, ninguno de nosotros sanguíneamente pertenece a al linaje de Aarón. Pero hay una buena noticia, pertenecemos a ese gran linaje, a ese verdadero sacerdote que ahora tenemos, que es Cristo Jesús, que por medio de su sangre ahora nosotros podemos participar, podemos tener ahora ese sacerdocio, porque nosotros, como dice el Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que no quiero que nos vayamos sin leer este versículo. Primera de Pedro, versículo 2, capítulo 9, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora nosotros somos ese real sacerdocio. Ahora nosotros somos aquella nación santa, quien aquel Señor Jesús llamó para que nosotros ahora participemos y seamos de Él el ejemplo en esta tierra, porque para eso estamos nosotros, para ser ejemplo para muchos en esta tierra. Pero el verso 34 nos dice, del mismo capítulo 29, el verso 34 nos dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas. Estoy leyendo el 30, disculpen. El 34. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne y de la consagración y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá porque es cosa santa a Jehová. Mas el extraño dice, no comerá de ella. Hoy somos linaje, pero linaje de nuestro Señor Jesús. De aquel que en verdad no necesitamos ahora esos 3 sacrificios que hacían para Aarón y sus hijos, sino somos ahora el linaje escogido por Dios de aquel único y verdadero sacrificio que necesitamos nosotros como hijo de Dios. Ese beneficio de consagración, quiero que también lo veamos en Primera de Pedro también, creo que es el 2, Primera de Pedro creo que es capítulo 2, versículo 5. 2:5. Dice, como vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora nosotros somos habilitados por medio de Cristo a ofrecer sacrificios santos a Él. Solamente por la obra maravillosa de Cristo, ahora nosotros somos capacitados. Entonces quiero que hagamos una pequeña reflexión. Ahora nosotros, estos sacerdotes tenían que ser, primero, escogidos por Dios. Tenían que ser ellos lavados. Tenían que ser revestidos. Tenían que ser ungidos. Tenían que haber 3 sacrificios
para poder ellos estar allí delante del Señor y no morir. Pero ahora nosotros, por medio de un sacrificio, por medio de aquella persona que dio su vida en la cruz, ahora somos lavados, somos limpiados, somos ungidos y hay un solo sacrificio que es el único que en verdad ahora podemos confiar, en el sacrificio de Cristo en la cruz. Ellos tenían un sacerdocio a perpetuidad, pero ahora nosotros tenemos aquel sacerdote que es por la eternidad. Y como aquel sacerdote vive por la eternidad, que es nuestro Señor Jesús, ahora nosotros tenemos un sacerdocio a la eternidad. Así que podemos estar agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros al santificarnos y a escogernos y a hacernos parte de aquel verdadero, real sacerdocio. Agradezcamos al Señor, mis hermanos. Padre, en esta mañana, Señor, te damos las gracias, Padre, porque sin el sacrificio maravilloso que tú enviaste a morir a tu Hijo en la cruz, no pudiéramos estar delante de ti, Señor. No pudiéramos participar de estar al frente tuyo. No podríamos, Señor, estar delante de ti porque tu santidad nos consumiría. Pero ahora por la obra de Cristo en la cruz, estamos aquí delante de ti, brindándote a ti, Señor, entre lo más posible de nuestra vida, la adoración más correcta que podamos, Señor, guiándonos por tu palabra. Padre, ayúdanos a ser agradecidos por ese sacrificio tan maravilloso que tuviste, Señor, tanto amor para con estos, Señor, pecadores que nada somos delante de ti, Señor. Pero a ti te ha placido, Padre, a ti te ha placido, Señor, apartarnos para ti, para poder hacer, Dios, las obras ahora, para vivir como manda tu palabra, como manda la Escritura. Ayúdanos, Dios, a crecer cada día más en tu palabra y que podamos, Señor, ser ejemplo, Dios, a aquellas personas, Padre, que necesitan de ti. Y que donde quiera que estemos, Señor, entendamos, Señor, que nosotros somos santos, que nosotros somos apartados para tu gloria y para tu honra. Como decía nuestro pastor Diego cuando decía que no podemos participar de la mesa de los demonios y después venir a tu mesa. Que entendamos, Padre, que donde quiera que estemos, Señor, somos, Señor, real sacerdocio tuyo, Dios. Gracias, Padre, te damos en esta mañana en el nombre de Jesús por tu amor y tu fidelidad para con nosotros. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, le doy en esta mañana